pie. Tenemos la lectura y oramos. En Efesios, en el capítulo número 5. Y vamos a la lectura desde el versículo 22 hasta el 33 y vamos a leer un versículo cada uno yo y uno ustedes, ¿sí? Fuerte y claro, y escuchándose también para no adelantarse. Está en la página 220 del Nuevo Testamento, Efesios 5, del 22 al 33. 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Cada uno primero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverente a su marido. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos una vez más en el día de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos para que tú nos puedas limpiar nuestros corazones con la sangre preciosa de Cristo, dándote gracias por los momentos que ya hemos podido compartir y la palabra. Y tú conoces nuestros corazones y la necesidad que cada uno tiene. Y en esta mañana, Padre, que hemos de considerar este tema, que nos ayudes también a entenderlo con paciencia, con misericordia, abriendo nuestro corazón para un examen personal, y que tú también me ayudes en lo personal para poder dar tu palabra conforme a tu voluntad. Me guíes también y me ayudes, Señor, en la exposición del tema. Me pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas. Y así te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, tomen asiento. Bueno, el tema que hoy voy a tomar, que me toca, voy a hacer una aclaración antes, no es que lo diga ni lo que vayamos a decir, no es para nadie en particular, ni haciendo referencia a nadie, sino que es palabra de Dios y como tal hay que predicarla tal cual está. Y después cada uno en forma así, personal y particular, tomará o no lo que el Señor le hable y le quede en su corazón. Pero no quiero que ninguno piense que lo digo por alguien en particular, ni nada por el estilo, ¿sí? Eso quiero aclararlo desde el principio. Y el tema que el Señor puso en mi corazón en un principio para esta mañana fue hablar del tema del noviazgo y el matrimonio. Pero leyendo y estudiando, mirando, porque originalmente el tema lo había pensado distinto, en el sentido de cómo el mundo ve estos temas y después compararlo como nosotros lo estamos viendo. Y realmente me puse a investigar un poquito y me encontré con muchas cosas nuevas que no las conocía realmente. Y por ahí yo las ideas que tenía
de mi juventud, cuando me era predicado, yo mismo lo he predicado muchas veces, muchas cosas fueron cambiando en el mundo y tal vez ustedes me van a poder entender o incluso lo que yo les pueda llegar a decir es aún más viejo y antiguo, porque el mundo avanza de una manera muy particular y el tema que el Señor me puso para esta mañana es la familia cristiana. Un tema que, como nosotros leímos aquí, un tema que el apóstol Pablo desarrolla. Y si yo les pregunto a ustedes qué concepto tienen de lo que es una familia cristiana, ¿qué me dirían? Lo vayan levantando la mano de a uno, a ver quién se anima a definirme qué es una familia cristiana. Alfredo. En principio que tienen que ser salvos. En principio tienen que ser salvos. Muy bien. ¿Quiénes? El padre y la madre. El padre y la madre. Muy bien. ¿Qué más? Sí, Martín. Que el padre y la madre, siendo hijos de Dios, quieren también llevar a sus hijos a que sean hijos de Dios. Muy bien. Que el padre y la madre, o sea que no alcanza con que un matrimonio los dos sean ¿qué cosa? Cristianos para denominar una familia cristiana. Porque la familia cristiana, según lo que nos dice Martín, tiene un fundamento, el cual lleva a querer que los hijos también sean parte de la iglesia y ocuparse de ese asunto. Entonces, ¿cuál sería el fundamento entonces de una familia cristiana? ¿Sobre qué se fundamenta? Sobre Cristo. Muy bien. Ahora bien, nosotros estuvimos viendo y estudiando un poquito cómo afecta el tema de Internet, podemos decir así, y las redes sociales en nuestra vida y cómo nos va manipulando. Y en este aspecto, yo les vuelvo a repetir, me encontré con algunos datos muy interesantes, porque la realidad es que desde el principio Dios estableció el matrimonio. Pero Satanás, me voy a cambiar un poquito el orden, fíjense lo que dice dos versículos, Génesis 1:28 y Génesis 2:24. Génesis 1:28 1:28 dice así, vamos a leer 27. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. ¿Sí? Sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves del cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el primer mandato que Dios le da? Bueno, acuérdense de ese punto. Fructificad y multiplicad. Y en el 2, número 24, ¿qué nos dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Vemos que el matrimonio, Dios lo estableció desde el principio, entre hombre y mujer, y fue el primer mandato que Dios le dio al hombre, el cual tenían una tarea en conjunto de ir y señorear, quiere decir, y estar sobre todas las cosas, y guiarlas, y mirarlas, y gobernar sobre la naturaleza que Dios había criado. Entonces, este punto es muy importante que lo entendamos, y por ahí para algunos ha sido qué aburrido este tema, pero vamos a ver por qué. Porque al ser el primer mandato que Dios establece y lo primero que Dios estableció para el hombre, es Satanás lo primero que quiere destruir. Y a lo largo de toda la historia ha tratado de destruir el matrimonio y lo que Dios estableció con distintas maneras. Y primero, tal vez podemos decir, ha tratado de destruir la familia, el matrimonio en sí, con distintos puntos que por ahí después podemos mencionar, pero cada vez va más abajo de la línea, porque ¿qué es necesario primero para que haya un matrimonio? ¿Un hombre y qué cosa?
y una mujer. Y para que haya un hombre y una mujer, ¿qué tuvo que haber primero? Padres. Entonces, más abajo, y en este tiempo, donde vimos el tema de las redes sociales e internet, me encontré con un tema muy particular. Y es el siguiente. Si bien son datos estadísticos que les voy a mencionar, y por ahí medios raros van a aparecer, es de donde se está destruyendo no solamente la familia cristiana, sino la familia en general. Hoy en día, ustedes lo sabrán, es un tiempo en el cual las relaciones íntimas, sexuales, los vamos a decir con todos sus nombres, están más bien al alcance de todos en el mundo. Es una práctica común. Pero me encontré con que en estos últimos años, por ejemplo en Japón, el 50% de los menores de 34 años jamás tuvieron relaciones sexuales. Me encontré con Estados Unidos, por ejemplo, que el 25% de los jóvenes jamás que no tuvieron relaciones en más de un año. El 60% de los jóvenes de esa edad están solteros y no quieren estar con nadie. Y el estudio que estaba leyendo decía, el problema está, y un poquito lo que mencionamos anoche, en la pérdida del contacto, que hoy por hoy los jóvenes no les interesa porque todo lo que hace a su satisfacción sexual lo encuentran a través del teléfono, a través de la pornografía, a través de distintos tipos de videos, de cuestiones, y que eso está haciendo que no sea necesario, ¿sí?, para ellos tener justamente una compañera o un compañero. Lo cual uno puede decir, bueno, pasa en Japón y en Estados Unidos, pero yo desconozco la vida de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que dentro de lo que es la pornografía, lo que es ese tipo de contenidos, lo que se ve es una degradación hacia la persona, violencia, sometimiento, y este estudio decía que eso es lo que está afectando a la juventud. No solamente que por ahí no tienen el problema de la sexualidad, sino que no les interesa porque lo que está entrando en sus cabezas es algo que no es real. Entonces ven algo que no les gusta y piensan que todo es igual. O sea, volvemos al tema de la manipulación, donde hacen creer cosas que no son. Y en esta misma estadística mencionaban, por ejemplo, que, un ejemplo, ¿no?, les doy, que Corea del Sur, por ejemplo, está con riesgo de perder más del 50% de su población, y que en Japón se venden más pañales para adultos que para bebés. ¿Entienden por qué? Porque al no haber contacto, ¿qué no hay? Hijos. Entonces, el problema que estamos teniendo es que Satanás no solamente quiere destruir la familia cristiana, sino que está apuntando a destruir todo lo que nosotros conocemos como familia y el concepto. A tal punto que instaura la idea de que uno, como persona individual, puede ser feliz y no necesita a nadie. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno tiene, por ejemplo, ese pensamiento de decir yo solo estoy bien y no necesito a nadie? Así como estoy bien. Obviamente uno puede tener 14, 15 años, 16, y sí, mejor que esté solo, porque tiene mucho recorrido todavía por transitar. Pero los más grandes, los que ya deberían tal vez estar orando por este tema, ¿cuál es el pensamiento que
que este mundo lastimosamente está metiendo en sus corazones, en sus mentes. Y una de las cosas que mencionaba, me llamó mucho la atención, y creo que ya se los mencioné en algún momento, es que varios jóvenes en los últimos campamentos que están pasando por el tema de la soledad, me decían que seguramente ellos tenían el llamado del apóstol Pablo para estar como solteros. ¿Y eso será verdad o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tantos llamados iguales? Porque el llamado del apóstol Pablo, ¿con qué estuvo acompañado? Con su ministerio. Y así todo, Pablo dio su vida y habíamos visto la vez pasada cómo dejó sus marcas el Evangelio de Jesucristo. Igualmente se supone que Pablo era viudo, porque él era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín era necesario estar casado. Entonces se supone que en realidad él era soltero, viudo, perdón. Y que luego durante el ministerio que el Señor le mandó no se volvió a casar. Pero esta idea de que uno puede permanecer solo y que no necesita a nadie, en realidad lo que está haciendo es destruyendo el primer mandato que el Señor mandó, que dice que el hombre se allegará a ¿qué cosa? A su mujer. Y obviamente su mujer ¿a qué? A su marido. Y lo ha querido destruir desde el principio. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama aquel varón que mató a su hermano? Caín. ¿Y cuántas esposas tuvo Caín? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos. No me acuerdo los nombres. Está en Génesis 2, me parece. Quiere decir que Dios, ni al principio, le dijo a Adán, ¿se llegará Adán a sus mujeres o a su mujer? Forma singular. Y ya Caín, su hijo, ¿ya cuántas mujeres tenía? Dos. Vemos que es parte del trabajo de Satanás destruir lo que Dios estableció desde el principio. Entonces, el matrimonio en sí, vamos viendo que quiere ser destruido. Entonces, si alguno tiene ese pensamiento de decir que yo no necesito una compañera o un compañero, es porque está siendo manipulado y su corazón está puesto en otra cosa, no en cumplir la voluntad del Señor. Ahora bien, el ataque del enemigo sigue, porque otro de los puntos, por ejemplo, que ustedes más lo han visto en estos últimos años, por lo menos aquí en Argentina, es el matrimonio. ¿En qué sentido? Igualitario. Ahora yo les pregunto, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, o la bisexualidad, ¿puede ser manifiesta en un creyente? ¿Por qué? Acá dicen que sí. ¿Por qué? Es un pecado como cualquier otro y entraría dentro de las manifestaciones de la carne que relata Gálatas 5:20 en la parte donde dice inmundicias. O sea que se puede manifestar. Entonces tal vez entre nosotros hay alguno de ustedes que está padeciendo o está viviendo esa manifestación del pecado. Lo cual, ¿qué pasa? Es un problema, porque obviamente uno no lo va a discriminar ni nada por el estilo, pero si uno tiene al Espíritu Santo en su corazón, es una manifestación del pecado, una manifestación de la carne. Así como aquellos que tal vez están en pareja y están con tentaciones con respecto a la fornicación, o matrimonios con el tema del adulterio, son todas manifestaciones en la carne que se pueden dar. Incluso las costumbres de vivir en concubinato, que tampoco es bíblico y que es un pecado, porque entra dentro de el pecado de la fornicación. Entonces vemos que el mundo está tomando una forma que de todas
está tratando de destruir a los jóvenes primero, porque si destruye a los jóvenes, no hay familia. Si destruye al joven cristiano, no va a haber un hogar cristiano. Y luego vienen las uniones ilícitas. Ayer mencionábamos, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esta mañana nuestra hermana Mariana hablaba, ¿no? Si tengo un novio que es cristiano, incrédulo, o una novia incrédula, ¿cómo vamos a reaccionar ante este tema? Por eso, el Señor es un Dios que pide definiciones en nuestra vida. Y nos pone ante una situación en la cual nos llama a mirar y observar cuál es nuestra, nuestra respuesta. A ver. Fíjense, por ejemplo, ¿no? En lo que veníamos hablando, Romanos 1:26. Página 170 del Nuevo Testamento. Dice, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron al natural uso en el uso que es contra la naturaleza. ¿Sí? Acá está hablando justamente, este es un texto que habla de la homosexualidad, de cómo Dios los entrega como castigo también al pecado, a este pecado que es totalmente desagradable para Dios. Entonces vemos que los jóvenes de hoy en día están padeciendo tres aspectos muy complicados. El primero, decíamos, ¿no? Yo no necesito estar con nadie. Eso habla de una altivez y un orgullo. Sí, bueno, yo no necesito a nadie, estoy bien como estoy. Por otro lado, reciben el ataque del desamor, la confusión, las dudas. Y por otro lado, el ataque físico, que habla de la sexualidad y de la fornicación. Entonces Satanás busca destruir tanto en el aspecto físico como en el aspecto moral y como en el aspecto espiritual. Ustedes, ¿sí?, son atacados de distintas maneras. ¿A fin de qué? De que no continúen su carrera, de que no sean creyentes, fieles al Señor, de que no puedan constituir una familia, que es un mandato de parte de Dios y es una bendición. Pero, y dentro también de lo que conforma, podemos decir así, el matrimonio, y lo que estamos viendo, cómo se van armando, hay otro problema. El rol de la mujer en el hogar. Yo creo que están todas en conocimiento de esa nueva palabra, ¿no?, que se llama el empoderamiento de la mujer, que es el derecho, el hacer lo que uno quiere, y el Señor nos lo estableció así. En Efesios, ¿qué habíamos leído? Reverencia a su marido. ¿Y el marido qué función tenía? ¿Reverenciar a quién? A Cristo, y amar a su mujer, y respetar a su mujer. Hay un orden. Siempre la mujer debe reverenciar a su marido, cuando el marido también está en reverencia y se deja gobernar por la cabeza que es Cristo. Entonces vemos un levantamiento de la mujer en el hogar, y como se suele decir vulgarmente o a la antigua, por ahí ustedes no lo escucharon, el varón, por otro lado, no se pone los pantalones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden por esa frase? Sigue aniñado, no toma las determinaciones que tiene que tomar, no toma las responsabilidades que le corresponde.
Y la que toma lugar, ¿quién es? La mujer. Y hay algo que por ahí no les va a gustar. Pero la mujer, bíblicamente, no ha nacido para gobernar ni estar al frente de ¿qué? De nada. O sea, tiene una tarea muy importante. Pero la mujer, por como Dios lo estableció desde el principio, vamos a Génesis, ¿no? ¿Qué dice en Génesis 1? Génesis 3. En el versículo número 16. Página 3 del Antiguo Testamento. Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará ¿de qué? De ti. Es un mandato que Dios lo estableció por desobediencia de la mujer a Dios. Y esto es lo que Satanás está tratando también, y trató y sigue intentando y lo está logrando, ¿de qué? De cumplirlo. Donde la mujer se pone por encima del hombre, y no solamente en la iglesia, en todos los aspectos. La mujer no está hecha para gobernar, para estar por encima, para ser la figura máxima. No está hecho para eso. Dios no la creó para eso. Entonces, al intentar hacerlo, ¿estamos atentando contra quién? ¿Contra el hombre? ¿Contra el sistema? No, contra Dios directamente. Pero también está la culpa del hombre que no toma el lugar que le corresponde. Y volvemos un poquito a lo que veníamos hablando en estos días. Si yo se me atrofia la cabeza, pierdo la capacidad de decisión, pierdo la capacidad de acción por el uso de los teléfonos, ya no uso mi cabeza para pensar, no reacciono, tengo el cerebro atrofiado, tanto la mujer como el hombre, ¿qué lugar va a poder tomar luego la mujer en su hogar? ¿Qué lugar va a poder tomar el hombre en su hogar? ¿Qué tipo de hogar van a formar? ¿Cómo van a criar sus hijos? ¿Cómo se van a poner novios? O sea, van a estar, lamentablemente, guiados por sus instintos. ¿Qué quiere decir sus instintos? Que ya no va a haber razonamiento, sino que simplemente van a actuar por cómo actúan, por ejemplo, los perritos. ¿Cuál es el objetivo del perrito? ¿Armar una familia? ¿Cuidarse? ¿Quererse? ¿Cuál es el instinto del perrito? Reproducirse. ¿Fidelidad? Cero, ¿no? No hay más promiscuo que el perrito, ¿no? Y como dicen, creo que es en Tesalonicenses, ¿no? Nuestro hombre, ¿cómo? Animal. O sea, somos como animales. Eso es lo que hay en nosotros, en nuestra naturaleza. Entonces, si ya no hay razonamiento, si no hay discernimiento del espíritu, vamos a actuar como por nuestros instintos. El otro día no me acuerdo con quién hablaba. Con un hermano, con una iglesia del norte, que me decía, ¿no? Yo tengo, ¿qué fue que me dijo? 27 hermanos. Y mi papá iba sembrando por todos lados. No los conozco, conozco a 2 nomás. Pero tengo 27 hermanos. ¿Por qué? Porque el padre iba por la vida, actuando y dejando su semillita. ¿Y ahí quién es la culpa? ¿Del padre o también de las mujeres? Entonces vemos cómo esas cosas ninguno está exento. Yo creo que muchos de los que estamos acá hemos tenido familias cristianas formadas, ¿sí? Desde nuestro nacimiento, pero sé que muchos no. Que muchos tienen un concepto de familias ensambladas, de padres que se pelean todo el tiempo, padres divorciados, padres recasados, engaños, y eso no es lo que Dios estableció. Entonces Dios propone algo nuevo a través de las Escrituras, que es justamente una familia cristiana. Pero no solamente en este aspecto uno
están siendo atacados, los jóvenes y los adultos también, porque yo les leía hace un momento el punto este de los pañales que se vendían en Japón, ¿no? Y de la baja natalidad en Corea del Sur. Incluso en Argentina se hizo una estadística y en los últimos 30 años hubo 40% menos de nacimiento. O sea, bajó el 40% la natalidad. ¿Eso qué les hace pensar? A ver, usen lo que tienen adentro del cráneo. 30. Desde el 80... No, desde el 90... ¿Qué estamos ahora? Desde el 85. 95. Gracias. Desde el 95 hasta ahora. En 30 años bajó un 40% la natalidad. A ver, usen lo que tienen ahí. Yo sé que les va a funcionar. ¿Por qué puede ser? ¿Y eso qué lo promueve? ¿Ella qué dijo? La promoción de métodos. ¿Y eso quién lo usa? ¿Y qué decisión tomaron? Ahí está. Que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son, para las mujeres, un impedimento para el crecimiento personal y para el avance de sus carreras. No es compatible la crianza con el desarrollo profesional. Para los varones, un hijo es un costo, yo siempre lo digo. Yo si tuviese que transportar lo que gasté con los 3 hijos, tendría 3 RAM acá estacionadas adelante. Impresionante. Uno cuando va a comprar pañales, ay papá, es caro. Y por otro lado, la inestabilidad de la pareja. Porque en un estudio, el 80% de los jóvenes entrevistados no dan más de 4 años a la estabilidad de una pareja. Que no duran más de 4 años. Ese es el tiempo. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Estar unidos a una persona para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Tener hijos, un impedimento, son molestos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero, ¿quién estableció los hijos? ¿Qué fue el primer texto que leímos? Génesis 1. ¿Cuál? Fructificad y multiplicad. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor los hijos, porque si nosotros, como leímos en el libro de Efesios, entendemos a la luz de la palabra que el matrimonio es una representación visual, práctica de Cristo y la Iglesia, ¿dónde entrarían los hijos en eso? Es la tarea de la Iglesia de seguir ganando ¿qué? Almas para el Señor. Es una representación. No podemos decir es literal. Es una representación. Por eso el misterio que decía, para un misterio, digo esto con respecto a Cristo y la Iglesia. En el matrimonio. Entonces, si es una representación de Cristo y la Iglesia, ¿qué hubiese pasado? Porque hemos sido enseñados, ¿no? Cuando el Señor dice, habiéndole sido propuesto gozo, ¿qué cosa? Sufrió la cruz. ¿Qué se le propuso al Señor? En la eternidad antecedente, Dios le muestra a Cristo la Iglesia. Esto es lo que te voy a dar. ¿Y qué hubiese dicho Cristo? Nah, solo estoy mejor. Tengo todo acá. ¿Por qué voy a ir allá a morir por ella? No, estoy bien acá. Me quedo tranquilito en el cielo. ¿Cuál hubiese sido nuestro destino? Entonces Cristo viene a este mundo, da su vida por nosotros, nos salva, nos invita y nos propone algo nuevo en esa relación íntima de la Iglesia y Cristo, en el matrimonio, en los hijos, en formar un hogar cristiano. Pero ¿qué pasa? Después, uno toma decisiones. Incluso en los matrimonios
¿Se toman decisiones de qué? ¿Eh? ¿Y qué otra más? Una de esperar. Yo espero. Muy bien. Espero avanzar en mi relación, disfrutar mi vida como novio, etc. ¿Y después qué otra decisión se toma? Decido cuántos hijos tener. Ahí está. Yo le pido al Señor los hijos. Y cuando empiezan a venir, no, listo, hasta acá, 2, 3, más de eso no, 4, mucho, ya no hay autos para tantos chicos, 6, 7, no demasiado. Y cambió la mentalidad, porque antes nuestros abuelos decían, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y miren, no sé si lo anoté, pero se hizo una encuesta en la capital federal, en Cava. No lo anoté, creo. A ver esto. No lo anoté, lo leí el otro día y no lo anoté. Hay. A ver, acá está. Viven más perros como mascotas que niños de 10 años, menores de 10 años. En Capital Federal, acá, en una encuesta general, las parejas tienen más, hay más perros como mascotas que niños menores de 10 años. Y lo tratan como hijos. Y son sus hijos, y los llevan a todos lados, y los bañan, los peinan y todo, y es un perro. Tiene el apellido. Obra social. Los mandan a que los peinen, a que les corten el pelo. Festejan los cumpleaños. Uno se ríe, porque a mí particularmente, o sea, no tengo vínculo con las personas, menos que el perro con un perro. Vamos a ser sinceros. El perro es perro, qué sé yo. Me dio tristeza cuando me murió mi perro Paco, ustedes se acordarán, porque lo tuve como 10 años. Bueno, sí, bueno amigo, nos vemos. Lo mandé, lo llevé y le puse la inyección. Pagué para que porque ya no podía más, pobrecito. Y las últimas palabras que le dije, hasta el día que te vas me hace gastar plata. Ese es el vínculo que yo tenía con el perrito. Pero, hermanos, queridos, tener un perro como hijo. Y la verdad que cuesta, porque uno dice, bueno, yo elijo cuántos hijos quiero tener. Ustedes ven las familias antiguas y tenían 12, 13 hijos, un matrimonio. Y hoy cambió. Cambia también porque uno aspira, este mundo nos ha manipulado para mostrarnos que tenemos que ser padres perfectos. Que nuestros hijos no tienen que padecer ningún tipo de trauma. Que nuestros hijos tienen que tener todo lo que yo no tuve. Que nuestros hijos tienen que estar mejor, que no pueden sufrir. Entonces avanzamos en una carrera tratando de ser padres perfectos y nunca vamos a llegar. Entonces, todos creo que tenemos que hacer un examen personal, porque yo soy padre y veo que muchas cosas las estoy cambiando y no están bien. Porque hay cosas que no tengo que permitirles a mis hijos. Y los traumas los tiene que pasar, las decepciones los tiene que pasar. Y este mismo estudio decía que hay matrimonios que eligen tener un solo hijo, pero eso ha de traer un gran problema a la humanidad futura. Porque un hijo, ¿qué tiene? Todo lo que pide. Es el centro del universo. Y cuando salga afuera y se encuentre con otro que piense igual. Y no uno, ni dos. Todos que piensan igual. ¿Qué les va a pasar? No van a saber cómo resolver, porque nunca aprendieron a compartir, nunca aprendieron a esperar. Hoy vivimos en un tiempo donde todo es ya, donde no hay momento, no hay tiempo de decir espero. Todo es ya, inmediato. Lo quiere, lo tiene. Necesito esto, está. Todo a través de ¿qué? Lo que veníamos mencionando. El teléfono, y hay que poner un parate en la vida. Porque vivimos en un mundo totalmente desenfrenado. Un mundo que va hacia su propia destrucción. Un mundo que está destruyendo, como decíamos, ¿no? El concepto de familia, que si no lo han logrado destruir, bueno, estamos cerquita. Todavía hay personas, no digo creyentes, ¿no? Personas afuera que piensan más o menos coherentemente y siguen criando hijos y buscan una familia normal.
Pero la generación que le toca a ustedes, ¿qué tipo de familia van a formar? Entonces, si ustedes, jóvenes, se han replanteado el quedarse solos, si se han replanteado no casarse, si se han replanteado casarse y no tener hijos, o decidir cuántos, bueno, sepan que esas decisiones están atentando ¿contra quién? Contra Dios, en forma directa y continua. Por eso, si ustedes fíjense, vamos a leer unos versículos, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 17, página, ya les digo, 678, versículo 6. Porque siempre hablamos, ¿no? Del Salmo 37, ¿qué nos dice? Encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. ¿Qué dice el 17.6? 17.6. Corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Quién me lo traduce al castellano? La gloria de los hombres o de las mujeres son sus nietos. Y para tener nietos, ¿qué tuve que tener primero? Hijos. Entonces yo cuando digo, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, ¿qué puede incluir? ¿Y qué más? ¿Y los hijos? Y la crianza. Y hay un tema que acá la tiro porque a mí también me hace pensar. ¿Quién es el que da los hijos al cristiano? ¿Quién es el que da los hijos? ¿Dios o no? Digamos fuerte, ¿Dios o no? Y tengo la fe para que el Señor me los dé y diga, bueno, hasta acá no tenés más. Eso lo dijo en los matrimonios. Pero bueno, hasta acá. El Señor decidió que tengo que tener 7. ¿Y estoy dispuesto? Entonces vemos que a veces es más fácil poner carga en los demás, pero también uno tiene que experimentar esas partes. De decir, ¿estoy dispuesto? ¿Tengo la fe para creer que el Señor ha de poner un coto también y decir, bueno, estos son los hijos? Y obviamente acá hay algunos que ni siquiera están de novio y van a tener que empezar, pero ¿con qué mentalidad lo tiene? ¿Cuál es su objetivo? Siempre volvemos a lo mismo, es la decisión, porque ustedes, por ejemplo, si se casan con un incrédulo, ya no podemos hablar de una familia cristiana. Es una familia desigual, donde ya sea el hombre o la mujer va a padecer mucho para poder criar a sus hijos en los caminos del Señor. Y ustedes pueden ver tal vez matrimonios que no fueron conformados conforme a la palabra y que están bien y que parece que son felices, pero la excepción no hace qué cosa, a la regla. Hay matrimonios y hermanos que la han pasado muy mal, años luchando contra su esposa o contra su esposo. Hay un hermano que me contaba hace un tiempo su experiencia. Se casó con una incrédula y él quería servir al Señor y empezó la escuela bíblica cuando era joven. Y un sábado llega a su casa y estaba la esposa en la puerta con una valija. Y le dijo, ¿es la escuela, es la iglesia o yo? Y el hermano, ¿qué tuvo que hacer? Respetar a la mujer porque había sido su decisión. Y tuvo que dejar. Después con los años pudo volver. Pero hay matrimonios que han sido terribles, hasta el día que murieron. Que murió el hermano, otro caso particular, de muchos años de lucha. Entonces no crean que se soluciona poniéndome novio, después trayéndolo a la iglesia, o no se engañen, porque es un engaño de Satanás. Si ustedes eligen mal, después se tienen que hacer cargo. Porque cuando les caiga la ficha que se equivocaron, no se van a poder divorciar. Y van a tener que aguantarse lo que se les venga. Si es que quieren, a pesar de todo lo que hicieron, agradar al Señor. Porque para el cristiano tampoco está el hecho de el divorcio. Porque hay algo que tenemos que entender, que a mí me costó mucho entenderlo, pero no mucho, me di cuenta muchos años después.
que cuando uno pone, ¿vieron el texto que dice, todo lo que ligares en la tierra se ha ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra se ha desatado en los cielos? Bueno, cuando ustedes van y ponen ese ganchito mágico en el registro civil, ¿que se unen en qué? En matrimonio. ¿Es para el registro solamente? ¿Dónde se ata? ¿A dónde? En el cielo. Ustedes sellan en este mundo lo que Dios establece. Unirse con su mujer. Y serán los dos en una carne. Y lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. Entonces, ustedes son responsables. Por eso todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene repercusión directa en los cielos. Vamos al Salmo 127 por excelencia. Fíjese el Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si ustedes quieren edificar un lugar sin el Señor, van a trabajar en vano, o sea, sin sentido, va a ser vacío, va a ser inútil. Si Jehová no guarda, si no cuida la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantarnos, el venirnos tardes a reposar, el comer pan de dolor, o sea que hay que trabajar, hay que seguir con la vida, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Versículo el 128, es cortito. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de tus manos. Bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Son dos salmos muy conocidos, tal vez algunos no los conoce, pero que hablan de la excelencia de la familia, de lo que Dios promete, de lo que Dios quiere dar. Pero como siempre decimos, o estamos diciendo en este campamento, estamos siendo manipulados. Estándares de vida, de elecciones personales, elecciones de carreras, lo que yo me propongo para mi vida. Entonces, si realmente ustedes, los que están acá, si alguno quiere servir al Señor, si quiere ser un siervo del Señor, va a tener que hacer lo que dice en el libro de Lucas, en el capítulo número 14, página 87 del Nuevo Testamento. El 25. ¿Qué dice? Y mucha gente se iban con él. ¿Cuántos somos acá? 80. Que vinimos a un campamento. Vinimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a ver qué el Señor nos quería decir. Ahora el Señor se da vuelta y nos mira a los ojos, a cada uno, ¿y qué nos dice? 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, o mujer e hijos, hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando hablamos de su propia vida,
es con la vida que yo me prefiguré que quiero tener, que armé en mi cabeza, que dije, así quiero hacer mi vida. Si yo puedo ir al Señor, pero me va a preguntar qué voy a hacer. Entonces, si no tomo el versículo 27, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser qué cosa, mi discípulo. Y tomar la cruz es ese aspecto de esta vida. Bueno, mi pensamiento era que no quiero casarme, bueno, tenés que cambiarlo. Después dependerá del Señor con quién. Tu pensamiento es no quiero tener hijos porque es un problema, ¿qué vas a tener que hacer? Cambiar. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Entonces yo, como les decía al principio, no lo estoy diciendo contra nadie en particular, porque yo también estoy incluido. Hay casos y casos. Cada matrimonio sabe, cada uno de ustedes sabe, no lo digo por nadie en particular. Pero si nosotros como cristianos arruinamos la familia cristiana, no va a haber más que cosa. Si yo no tengo hijos, ¿qué no va a haber? Creyentes. ¿Y qué falta que se cumpla? El número de redimidos. Y el otro día venía hablando con Romina. Para ustedes, a ver, ¿qué hay más en el cielo? Vamos a tomarlo desde la muerte de Cristo hasta ahora, ¿Creyentes redimidos o los que murieron en inocencia? ¿Quiénes son los que murieron en inocencia? ¿Y qué más? Los abortados. ¿Cuántos más que no han visto nunca la luz? ¿Cuántos habrá? ¿Cuál habrá más? ¿Inocentes o redimidos? Para mí inocentes, por la cantidad. La cantidad, no me acuerdo del número, pero la cantidad de abortos que hubo el año pasado en Estados Unidos fue impresionante. Por eso. No, hace años, de toda la vida, desde tiempos inmemorables. Incluso aquellos niños que eran, por eso les dije, tomemos de Jesucristo. Pero en la antigüedad, ustedes se acuerdan, no porque nunca lo vieron, supongo, pero hace los años antiguos, habrán leído o escuchado que cuando se le sacrificaba a Moloch, ¿qué se le daba? El primogénito, recién nacido, era tirado a una fuente de bronce hirviendo. En Moisés, en la época de Cristo, cuando los menores de 2 años fueron todos asesinados. Entonces, si es el último paso que los redimidos sea cumplido, ¿cuánto más Satanás va a tratar de destruir que no nazca más nadie? Para que eso no ocurra. Entonces vemos que el ataque del enemigo es muy potente. Entonces, si cada uno ya tomó una decisión en su corazón y entiende de la parte de Dios que es necesario volver a las sendas antiguas, que habla de establecer un matrimonio, tener una familia cristiana que adora al Señor, al servicio al Señor, que incluso el tema del servicio al Señor va muchas veces en contra de lo que nosotros hemos estudiado, porque todos tienen que estudiar. Pero, ¿quién dice que lo van a ejercer? Que el Señor no tiene otros planes. Tal vez permite que lo estudiemos, que no está mal, pero que no tengan que ejercerlo. Y cuanto más para las hermanas, cuando estudian tantos años y después tienen que tomar la decisión de quedarse ¿dónde? En casa. Porque entiende que ¿qué cosa? Que los hijos son primero antes que el bienestar personal. Entonces, la manipulación que el mundo ha hecho nos pudo cambiar nuestra forma de pensar. Pero ahora tenemos que procurar que el Señor me vuelva a encauzar en sus caminos, renunciar a lo que pienso, pedirle perdón y que el Señor obre. Y ahí vamos a poder unir, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él.
pero en todos los aspectos, no en lo que a mí me conviene, en todos los aspectos. Y para ir terminando, esto es lo que creo que nuestra hermana Mariana decía esta mañana, ¿no? Tomar la cruz. Son las marcas que mencionábamos el primer día, porque negarnos a nosotros mismos duele. Tal vez no son marcas que uno ve, porque yo no veo, por ejemplo, qué sé yo, qué es lo que se está negando, no sé, por decir Máximo. ¿Cuál es la experiencia de Abril? Que lo estoy viendo justo acá. No lo sé. Pero ¿quién va a ver esas marcas de la cruz en mi corazón? El que mira y conoce mi corazón. Entonces cada uno somos enfrentados y confrontados ante una verdad bíblica. Que Satanás quiere destruir la juventud. Y a través de los métodos que está usando, lo está logrando. Y va a seguir avanzando. Bueno, ya hoy, podemos decirlo así, por eso les decía al principio, ¿no? Los pecados que para nosotros eran antes los innombrables, por así decirlo, ¿no? La fornicación, es como que pasaron en un segundo plano, porque va más abajo la destrucción. Más abajo. Entonces, que el Señor nos quiera ayudar, queridos jóvenes, a poder, como decíamos, ¿no? Vamos a terminar leyendo nuevamente en Romanos 12, versículo 1. Me fui a Santiago, perdón. Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, página 181 del Nuevo Testamento, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Presentarme al Señor, negarme a mí mismo, agradecerle por su palabra, agradecerle por su bondad, agradar a Dios con la confesión de pecados, y esto tiene que ser todos los días. Entonces, esto, ¿cómo comienza? Ahí te dejo. Señor, tú sabes que mi pensamiento es este, y así planifiqué mi vida. Ayúdame a cambiar, porque ahora es un proceso. No es que ustedes van a salir de acá con la mente cambiada. Si bueno, ya está, ya entendí. Lo voy a decir en broma, ¿no? Tener hijos por la vida. No. Es todo un proceso de cambio personal, espiritual, de esperar en el Señor, lo cual va a traer sus experiencias íntimas, personales, pero tienen que ser con el Señor. Alfredo, ¿le habías levantado la mano? ¿Puede leer el siguiente versículo que está en la solución? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de vuestro entendimiento. Hasta hoy entendíamos de una manera. Si tengo al Espíritu Santo en mi corazón, tengo que aprender a qué cosa. A entender las cosas de otra manera y experimentar cuál sea. ¿Qué es experimentar? ¿Pero qué es experimentar? ¿Qué es un experimento? ¿Pruebas? ¿Vos con la sangre sabés al toque lo que tiene? No, que ella es sacadora de sangre, no me acuerdo el nombre. Te mete así las cosas. ¿Qué hace? Experimenta. Pone esto, lo otro, y con lo que reacciona cambia de color, supongo. ¿Sí? Y experimentar es eso. Probar, mirar, el Señor quiere esto, lo otro, ir buscando. ¿Para qué?
y también aprender, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos, recién empiezan ustedes el camino. Muchos ya son grandes, más grandes, tal vez con desilusiones, con errores, pero el Señor está pronto para oírnos, para perdonarnos, para ayudarnos, y que el Señor también nos pueda bendecir y nos pueda ayudar. Sigan pensando esta noche, como les dije ayer, todavía falta la reunión de la tarde, y esta noche vamos a dar lugar a testimonios. Que el Señor nos ayude también en esta experiencia para poder así ser de bendición y confesar también al Señor o compartir alguna cuestión, alguna duda y ponernos en oración.